Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde el salseo es nuestro plato principal y las exclusivas son nuestra especialidad de la casa. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que es tu copyright N listos porque hoy. Vamos a destapar una olla a presiu Superíndice 3 N digna de Estambul. Lo leyeron bien en el título. Hoy vamos a hablar de una de las parejas queridas, comentadas, y seamos sinceros polu copyright micas del mundo del espectáculo turco. Estamos hablando por supuesto de Demet Özdemir y Can Yaman. Preparaos porque esto se va a poner bueno, y no solo bueno, sino escandalosamente delicioso. Antes de que empecemos a desgranar toda la información Superíndice 3N que tenemos para ustedes, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, noticias exclusivas y análisis a fondo de sus celebridades favoritas. Y ahora algo. Pero antes de sumergirnos de lleno, vamos a preparar el terreno para aquellos que se unen a nuestra familia chismosa por primera vez. Demet y Can. Can y Demet. Sus nombres juntos evocan recuerdos de una química explosiva, de momentos llenos de pasión Superíndice 3N frente a las CU maras y sobre todo, de una serie que marcó Superíndice 3 un antes y un después copyright S en la televisión Superíndice 3N turca, Erkenci o Pu Jaro Madrugador, como la conocimos y amamos en muchos pauses. Pero detrás de esas sonrisas ensayadas, de esos abrazos que nos acuan suspirar y fantasear con un amor de novela, ¿Q copyright se ocultaba realmente? Q copyright secretos inconfesables, Q copyright tensiones palpables, Q copyright verdades a medias se esconduan tras el telu Superíndice 3N dorado de Lu con diéresis copyright sito rotundo. No se trataba solo de trabajo, mis amores, se trataba de vidas entrelazadas, de sentimientos a flor de piel y, como en toda buena historia, de un cúmulo de circunstancias que hicieron explosión Superíndice 3N. La historia, como ya saben, es de cuento de hadas con algunos giros inesperados que parecen sacados de un drama coreano. Se conocieron grabando Erkenci una producción Superíndice 3N que prometo a ser un con diéresis copyright sito, pero que nadie imaginaba que llegara a conquistar corazones en todo el mundo. La atracción Superíndice 3N fue instantánea, palpable, electrificante, como si Cupido hubiera lanzado una flecha directo al corazón Superíndice 3N de los espectadores. La serie fue un fenómeno Superíndice 3 meno mundial, catapultándolos a la fama internacional en un abrir y cerrar de ojos. Todo el mundo hablaba de ellos, de su química que traspasaba la pantalla, de su posible romance fuera de la pantalla que se convirtió Superíndice 3 en el secreto a voces mejor guardado de Turquía. Y mis queridos, ese romance existió Superíndice 3, aunque nunca fue confirmado oficialmente por ninguno de los dos. Prefirieron jugar al despiste alimentando la expectación Superíndice 3N y manteniendo viva la llama de la curiosidad. Pero aquí es donde la cosa se empieza a complicar, donde el cuento de hadas se convierte en una telenovela llena de giros inesperados. Porque si bien la química entre Demet y Can era innegable, un N que atrajo a todas las miradas, también copyright N lo era la intensidad arrolladora de sus personalidades. Ambos son artistas con un carácter fuerte, con opiniones que no se callan ante nada ni nadie y, seamos honestos entre nosotros, con un ego importante que a veces les jugaba malas pasadas. Y cuando dos egos de ese calibre chocan, mis chismosos, el resultado puede ser explosivo, un verdadero espectáculo digno de Hollywood. Los rumores de tensiones en el set de grabación Superíndice 3N de Erkenci empezaron a surgir poco después copyright S del inicio de la serie, como una sombra que se extendía sobre el set. Se hablaba de discusiones acaloradas que resonaban por los pasillos, de diferencias creativas que se convertían en verdaderas batallas campales, de celos profesionales que envenenaban el ambiente y personales que hacían temblar los cimientos de su relación Superíndice 3N. Algunos medios turcos, siempre al acecho de la última noticia, incluso llegaron a publicar que la relación Superíndice 3N entre Demet y Can era tan tormentosa, tan llena de altibajos, que habían llegado al punto de prohibirse el uno al otro hablar fuera de las escenas, como si fueran espoas en territorio enemigo. ¿Exageraciones de la prensa sensacionalista? Posiblemente. Pero lo cierto es que después copyright S del final de Erkenci cuando las CU maras dejaron de grabar y las luces se apagaron, Demet y Can tomaron caminos separados, como si hubieran firmado un pacto secreto para no volver a cruzarse jamás.
Nunca Mu se volvieron a trabajar juntos, ni siquiera a coincidir casualmente en eventos públicos, como si evitaran a toda costa la posibilidad de un reencuentro in Q superíndice 3 modo. Y si bien ambos han continuado con sus carreras de manera exitosa, cosechando aplausos y premios, la sombra alargada de Erkenci Kwai y de su relación superíndice 3N, real o inventada, siempre les ha perseguido como un fantasma del pasado. Ahora bien, ¿du superíndice 3N entra la explosión superíndice 3N de Demet en todo este embrollo? Pues bien, en los últimos. Ese aún más menos os, Demet ha sido la reina de la cautela a la hora de hablar de Khan, guardando silencio como si tuviera la llave de un secreto inconfesable. Siempre ha mantenido una actitud diplomática, evitando hacer comentarios que pudieran interpretarse como críticas venenosas o reproches amargos. Pero recientemente mis chismosos el Volcu N entru superíndice 3 en erupciu superíndice 3N. En una entrevista concedida a una prestigiosa revista turca, Demet se abrió superíndice 3, como si por fin hubiera encontrado el valor para contar su verdad. Se abrió superíndice 3 como nunca antes, dejando entrever algunas verdades ocultas sobre su relación superíndice 3N con Khan, verdades que hasta ahora han permanecido enterradas bajo toneladas de silencio y especulación superíndice 3N. Sin nombrarlo directamente, evitando mencionar su nombre como si fuera una palabra prohibida, Demet habló superíndice 3 de la inmensa presión superíndice 3N medio, tica que sufrió superíndice 3 durante el rodaje de Erkenci Kwai, una presión superíndice 3N que la asfixiaba y la hace sentir como un pájaro enjaulado. Hablo superíndice 3 de las altas expectativas del público, que exigua que su romance en la pantalla se convirtiera en realidad, y de la dificultad de separar la vida personal de la profesional, un laberinto emocional del que era imposible escapar. También copyright N hablo superíndice 3 de la inmadurez de ambos en ese momento, de la falta de comunicación superíndice 3N, de los malentendidos que se acumulaban como polvo debajo de la alfombra y de la dificultad de manejar una relación superíndice 3N tan expuesta al escrutinio público, donde cada gesto, cada mirada, era analizado con lupa. Pero lo muy revelador de la entrevista, lo que realmente hizo temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco, fue cuando Demet habló superíndice 3 de la actitud poco profesional de algunos de sus más menos eros de trabajo. Si bien no especifico superíndice 3 aquí copyright N se referua, evitando dar nombres para no avivar a UNMU, es el Apollo copyright Mika, muchos interpretaron que se trataba de una clara alusión superíndice 3N a Khan Yaman. Demet dijo que le había costado mucho lidiar con personas que se creían superiores, que no respetaban el trabajo de los Demur que menospreciaban su talento y que se dejaban llevar por la fama efímera, como si fueran dioses intocables. A veces la fama puede subir a la cabeza y nublar el juicio, dijo Demet con una mirada que lo decua todo. Y cuando eso sucede es muy difícil trabajar con esa persona, se convierte en una tarea titánica. Es importante mantener la humildad, recordar que todos somos iguales y que el trabajo en equipo es fundamental para lograr el con diéresis copyright cito. Estas declaraciones de Demet causaron un gran revuelo en Turquía y en el resto del mundo, incendiando las redes sociales y generando un sinfín de comentarios y especulaciones. Muchos fans de Erkenci Kwai, que aún son más menos van con una reconciliación superíndice 3N, se sintieron profundamente decepcionados al escuchar las palabras de Demet, mientras que otros la apoyaron incondicionalmente y la felicitaron por su valentía al hablar abiertamente de un tema tan delicado. Un tema que durante aún más menos os ha permanecido oculto bajo la alfombra. Pero ¿Q copyright opina el aludido Khan Yaman de todo este revuelo medio tico? Pues bien, hasta el momento Khan ha preferido mantener un silencio sepulcral, como si no quisiera dar más menos al fuego. No ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública al respecto, evitando pronunciarse sobre las palabras de Demet. Ha preferido concentrarse en sus proyectos profesionales, que lo mantienen ocupado y alejado del Apollo copyright Mika. Sin embargo, fuentes cercanas al actor, esos confidentes que siempre N al tanto de todo, aseguran que muy dolido por las palabras de Demet y que no entiende por qué copyright ella ha decidido revivir un tema que según eu con diéresis copyright L, ya ha quedado en el pasado. Lo cierto es que la relación superíndice 3N entre Demet y Khan parece estar completamente rota, hecha aún más menos a ICOS. Y si bien muchos fans aún sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N, como si se tratara del final feliz de una película romántica, parece que eso es algo prácticamente imposible. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han encontrado la felicidad en otros lugares y han cerrado ese capítulo de su vida para siempre.
Demet se casó superíndice 3 recientemente con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, en una boda de ensueu más menos o que fue seguida por millones de personas en todo el mundo, una boda que se convirtió superíndice 3 en el evento de la más menos o Can por su parte estuvo triunfando en Italia, donde ha protagonizado varias series de con diéresis copyright, cito que lo han consolidado como una estrella internacional. Pero la sombra de Erkenci Quay, la serie que los unió superíndice 3 y los separó superíndice 3, siempre estará presente en sus vidas. Y es que a pesar de las tensiones, los roces y las diferencias irreconciliables, Demet y Can crearon algo muy mágico juntos. Algo que resonó superíndice 3 en el corazón superíndice 3N de millones de personas en todo el mundo y que los convirtió superíndice 3 en estrellas inmortales. Y eso al final, es lo que realmente importa, lo que perdura en el tiempo. Entonces, ¿Q copyright oculta realmente Can Yaman? Q copyright verdad oscura se esconde detrás de su imagen de Galu, N irresistible. Pues bien, nadie lo sabe con certeza, ni siquiera sus amigos cercanos. Pero lo que sabemos con total seguridad, es que la relación superíndice 3N entre Demet y Can fue mucho compleja, intensa y turbulenta de lo que parecua a simple vista. Y que detrás de las sonrisas forzadas, de los abrazos fingidos y de las miradas huidas, se escondían tensiones latentes, celos enfermizos y egos inflados que terminaron por separarlos para siempre. En resumen, hemos visto superíndice 3 la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman, una vez llena de promesas y química explosiva en la pantalla, se vio en pau más menos ada por tensiones constantes, egos desmedidos y la inmensa presión superíndice 3N medio tica que los ahogaba. La reciente explosión superíndice 3N de Demet, con sus controvertidas declaraciones sobre la actitud de ciertos compau más menos eros, ha reabierto viejas heridas que parecían cicatrizadas y ha dejado muy claro que la relación superíndice 3N entre ambos estuvo lejos de ser amigable, cordial o siquiera tolerable. Aunque ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras profesionales, la sombra de Erkenci Quay, como un recordatorio constante de lo que pudo ser y no fue, siempre les perseguirú. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos chismosos. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado de la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Q copyright opinan de las declaraciones de Demet? ¿Creen que Can deberá romper su silencio y responder a las acusaciones? Quiero saber sus opiniones y teorías. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo y por formar parte de esta gran familia chismosa. Su apoyo incondicional es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles los mejores chismes y exclusivas del mundo del espectáculo turco y sayu. Asu que ya saben, si les gustó superíndice 3 el vídeo, du copyright le un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos llenos de salseo y noticias jugosas. Hasta la superíndice 3 Sima, mis chismosos favoritos. Les mando un beso enorme desde el corazón superíndice 3N de Estambul. Que los dioses del chisme los acompañen más menos en